Masejet Ketubot, Daf Ain Vav Amud Aleph 76a, pero comenzamos las últimas 16 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer la Gemara, vamos a recordar la pregunta en la cual estábamos hablando. Habíamos hecho una pregunta, una contradicción en nuestra Mishnah. ¿Cuál es la contradicción? Que en la reisha de la Mishnah, en la primera parte de la Mishnah nos dice que si una mujer se comprometió y después del compromiso el hombre encontró que ella tenía unos defectos físicos, pues el hombre tiene el derecho de divorciarla y exentarse y no pagarle la ketubá. A menos de que el papá de ella o ella traigan una prueba de que esos defectos físicos se crearon o nacieron después del compromiso y no antes. Ahí tiene que pagar la ketubá. Pero si no trajo prueba, pierde la ketubá de inmediato. O sea que no le creemos a lo que ella dice, sino tiene que traer prueba, y si no trae prueba, le creemos a él. Cuando hay duda, palabra contra palabra, le creemos a él. Así vemos en la primera parte de la Mishnah. Sin embargo, en la segunda parte de la Mishnah, en la seifa de la Mishnah dice, ¿qué pasa si se encontraron que habían defectos físicos después del matrimonio? Sí, en la segunda parte de la Mishnah, después del matrimonio. En ese caso nos dice la Mishnah, ella dice que los defectos físicos fueron después del compromiso y él dice que fueron antes. Entonces, en este caso, ¿quién tiene que traer prueba para que esté obligado o exento de la ketubá? Dice la Mishnah, el esposo tiene que traer prueba para exentarse de la ketubá. Tiene que traer una prueba de que sus defectos físicos existían desde antes del compromiso. Y si no lo trae, pues no se le cree al hombre, sino a la mujer. Palabra contra palabra se le cree a la mujer. Dice la Gemara contradicción. La primera parte de la Mishnah, vemos que cuando hay palabra contra palabra y no hay prueba a favor de nadie, se le cree a quién, a él. Y la segunda parte de la Mishnah, vemos que se le cree a ella. Esa es la contradicción. Mencionamos una respuesta que en verdad no es contradicción porque son dos opiniones. Es más lo que una es Rabbi Yoshua, la primera parte de la Mishnah, lo mi piano Haim, que no aplicamos Heskata Guf. No decimos de que cuando encontramos el defecto físico seguramente fue lo más cercano al momento que se encontró. Si no, no aplicamos a Heskata Guf, sino puede ser que era de antes y por lo tanto no se le cree a ella. Y la segunda parte es Rabban Gamliel, que sí aplicamos Heskata Guf y decimos que el defecto físico fue lo más cercano al momento que se encontraron los defectos físicos y por lo tanto él se le cree a ella. Si no hay prueba, pues el hombre tiene que pagar la ketubá. Esta fue la respuesta que mencionamos en el DAF anterior. La Gemara a continuación trae otra respuesta para esta contradicción entre la reisha y la seifa de la Mishnah. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Rava Amar reisha kanimtzeu vekan hayu. Seifa nami kanimtzeu vekan hayu. Dice la Gemara, te voy a decir por qué no es contradicción. En verdad podemos decir que toda la Mishnah es Rabban Gamliel, que normalmente sí aplicamos Heskata Guf y sí se le cree a la mujer. Y por lo tanto sí se le cree a la mujer y decimos que el defecto físico es lo más cercano al momento que se encontró. ¿Cuál es la diferencia entre la reisha y la seifa? Que en la reisha no se le cree a la mujer y en la seifa sí se le cree. Y se le voy a explicar por qué. En la reisha, en la primera parte de la Mishnah, estamos hablando en un caso que se encontró el defecto físico cuando, como mencioné en la introducción, después de que se comprometió, cuando todavía estaba en dominio de su papá. Todavía estaba en posición de su papá, todavía no se casó, no hubo matrimonio, solo compromiso. Y por lo tanto decimos que ya que se encontró después que estaba comprometida, que todavía estaba en casa de sus papás, decimos de que Kanim Tseu Kanayu, aquí se encontraron, aquí estuvieron siempre. Aquí se encontraron en casa del papá, aquí estuvieron siempre en casa del papá, o sea, desde antes. Y por lo tanto, ya que decimos así, pierde la ketubá. La segunda parte de la baraita de la Mishnah está hablando en un caso que se encontraron los defectos físicos después de que se casó, que ya está en el dominio del esposo. Entonces decimos, se encontró en el dominio del esposo, pues aquí estuvieron siempre en el dominio del esposo. Pero antes, mientras que estaba en el dominio del papá, no había. O sea, la Gemara dice, mira, la diferencia es que siempre decimos, donde encontramos los efectos físicos, ahí decimos que ¿qué? Ahí se encontraron y ahí estaban siempre. Entonces, cuando estaba comprometida, que todavía está en dominio del papá, ahí se encontraron y ahí estaban siempre. Entonces, estaba antes, siempre significa antes del compromiso también, siempre. Sin embargo, cuando lo encontraron en el dominio del esposo, decimos que ahí se encontraron y ahí estaban siempre, en el dominio del papá, del esposo estaban siempre, pero del papá todavía no, y por lo tanto no había defecto físico antes de que se comprometa, y por lo tanto tiene que pagar la ketubá en la segunda parte de la Mishnah, o sea, se le cree a ella y no a él. O sea, la Gemara básicamente responde, Kanim Tseu Kanhayu. En el lugar donde se encuentra la mujer, en el dominio en el cual se encuentra la mujer en ese momento, en el momento que se encontró el defecto físico, ahí es que decimos que estuvieron siempre. Si se encontró mientras que estaba casado, entonces siempre mientras que estaba en el dominio del esposo se encontró. Siempre estaba en ese defecto físico, pero antes no. Y si se encontró el defecto físico mientras que estaba en el dominio del papá, pues siempre en el dominio del papá se encontraba ese defecto físico. Así la Gemara dice.
Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto, Abaye pregunta sobre esto, Eiti be Abaye, Nichnasar Shuta Baal Abal Tzech la Viraya, Sheat Shelotit Ares Ayuba Mumimelu, Vea Mikajom Mikachtaut, Achelotit Ares in, Mishit Ares lo, Vea Maile Makanim Zeu Bekanayu. Dice, le pregunta Abaye en contra Raba de nuestra Mishnah. En la Mishnah mencionamos que en el caso de que se casó la mujer, ¿sí? Y después de que se casó se encontraron los defectos físicos, ¿sí? La seifa de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah básicamente. Después se encontraron defectos físicos. Entonces en ese caso se le cree a ella y hay que pagar la ketubá, a menos, escuchen bien, de que el esposo traiga una prueba de que los defectos físicos se encontraban desde antes del compromiso. Entonces, escuchen bien, el caso es cuando se encontraron los defectos físicos después del matrimonio. Y ahí se le cree a ella de que esos defectos físicos se fueron después y por lo tanto fue después y por lo tanto se le da la ketubá. A menos, escuchen bien, de que el esposo traiga una prueba que, ¿qué? Escuchen bien esta parte, que los defectos físicos estaban desde antes del compromiso. Dice la Gemara, un segundo, pero si tú me dices Kanim Tseu Kanayu, suficiente hubiese sido si él trae una prueba de que este defecto físico se encontraba antes del matrimonio, no hace falta que sea antes del compromiso, antes del matrimonio, antes del Nisuin. Y si ya hay una prueba de que en ese momento ya había un defecto físico, pues Kanim Tseu Kanayu, si ahí estaban mientras que estaba comprometida, si los defectos físicos, si él trae una prueba que el defecto físico se encontraba en el cuerpo de la mujer antes del matrimonio, aunque no hay una prueba que fuera antes del compromiso, debería ser suficiente, porque Kanim Tseu Kanayu, como dijimos antes, la idea que mientras que se encontró en el dominio del papá, que es en el compromiso todavía, decimos que siempre estuvo ahí, siempre aplica también antes. ¿Por qué hay que traer una prueba? Pregunta la Gemara, según la explicación de Rab, ¿por qué el esposo tiene que traer una prueba que el defecto físico se encontraba en su cuerpo antes del compromiso? Suficiente hubiese sido que traiga una prueba que se encontró antes del matrimonio, mientras que estaban comprometidos, y eso automáticamente, según la regla anterior, aplica que también Kanim Tseu Kanayu, que la tenía desde antes. Así pregunta la Gemara. Sin embargo, le responde Raba, a Abaye le responde lo siguiente, Amarle, Mishenitarsa, Mishum deika le memar hazaka en Adam shote beko, se le imken botko, vehai ra venit payesu. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad, la razón que el papá tiene que tener una prueba que era, un segundito. En verdad, sigue en verdad lo que dijimos antes, lo que dijo Rabba Kanim Tseu Kanayu, que donde se encontraron ahí decimos que estuvo siempre. Entonces como nos cuadra lo que acabamos de preguntar, dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque aquí podemos decir de que si hubiese traído una prueba que el defecto físico se encontraba antes del matrimonio, mientras que estaba comprometida, ¿sabes por qué no es suficiente? Porque hay una hazaká, sí, una hazaká, que te dice que te dice que normalmente una persona no se casa, o mejor dicho, no se casa con alguien, no toma de un vaso si no verifica el vaso. Entonces aquí también tenemos una hazaká que dice que la persona no se casa si no verificó que no tenga defectos físicos. Entonces si se casó, seguro la verificó, y si la verificó, seguro vio el defecto físico, y si vio el defecto físico y aún así se casó, significa que no le molesta. Entonces no puede ahorita venir y echárselo en la cara. Entonces dice la Gemara, ¿sabes por qué no es suficiente que traiga una prueba de que el defecto físico se encontraba mientras que estaba comprometido, aunque aparentemente Kanim Tseu Kanayu? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque puede ser pues no porque puede ser, porque si trae una prueba que el defecto físico estaba mientras que estaba comprometida, se casó. Si se casó, la hazaká es que todo el mundo verifica. Entonces, si verifica, seguramente lo viste. Si lo viste y aún así te casaste después, porque mientras que estaba comprometida ya había defecto físico. Te casaste después, significa que lo viste, porque hazaká nadam shote beko selem que seguro verificaste antes, lo viste, y aún así te casaste, significa que lo perdonaste. Entonces no puedes echarse eso en la cara. Entonces, por eso no es suficiente, sino hay que traer una prueba desde antes. Dice la hermana por un segundo. Dice la hermana, pero si es desde antes, ¿qué te sirve? También se da una prueba que el defecto físico estaba desde antes del compromiso. También aplica la hazaká. Hazaká nadam shote beko selem que botko. También tenemos que seguir la hazaká, que es la persona antes de comprometerse verifica con quién se está comprometiendo. Seguro vio el defecto físico. Y si lo vio y aún así se comprometió es porque perdonó y no le molesta. Entonces tampoco se lo puede echar en la cara. Entonces, ¿qué sirve que traiga una prueba que fue antes del compromiso el defecto físico? Pregunta la Gemara. Ela ambrinan. Hazaká en Adam y Payes Bemumin. Ahanami, Hazaká en Adam y Payes Bemumin. Entonces, ¿qué más a decir? No, cuando hay una prueba que el defecto físico está antes del compromiso, decimos que, aunque hay una Hazaká que seguramente vio el defecto, y si seguramente vio el defecto y aún así se casó es porque, o se comprometió es porque lo perdonó, ¿sabes? Pero tenemos otra Hazaká que también dice que no existe que alguien deje pasar un defecto físico. No existe que alguien perdone un defecto físico. Entonces, seguramente si lo vio,
no existe que lo perdonó, entonces no lo vio, entonces seguro no lo vio y por eso se casó. Dice, pero si así también podemos decir después del compromiso. Entonces vuelve la pregunta otra vez. Por lo tanto, la Gemara viene y dice, Ela mishinitar samishun dei katarte hazaka, hamed aguf al hazkato, hazaka nadam shote bekos la imken botko. Veay rabeni peesu, maya mart hazaka nadam, mi paes meumim. Have, jada de makomtarte, vejada de makomtarte lo ambrinan. Achrot teres, hamed aguf al hazkato, lo ikale memar, maika, achrot teres. Perdón, yo le diré, Hamed Gufa Hazakatolo y Kalemar, Meika, Hazakana, Mshutube Kosel, en Ketboko, Veira Beni Pesu Adrapa, Hazakana y Pesu Mimi, Mamed Mamon Hazkato. Dice la Toba, ¿cuál es la diferencia entre? ¿Cuál es la pregunta entonces? Vamos para saber a qué estamos buscando la diferencia. Vamos a repetir. ¿Cuál es dice, la pregunta fue que ¿por qué el hombre tiene que traer una prueba para poder exentarse la ketubá? Porque el esposo tiene que traer una prueba que el defecto físico estaba antes del compromiso y no es suficiente que traiga una prueba que el defecto físico se encontraba antes del matrimonio mientras que estaban comprometidos. ¿Sí? Dice la Toba, ¿cuál es la diferencia? Cuando trae una prueba, ¿sí? De que había un defecto físico mientras que estaba comprometido, o sea, antes del matrimonio, pero no antes del compromiso. ¿Sabes por qué no es suficiente? Porque hay dos hazaká a favor de ella, dos hazaká que le dan la razón a ella, que no lo exentan a él de la ketubá y le dan la razón a ella que sí tenga la ketubá. ¿Cuáles son las dos hazakot? Una, Hezkat Aguf. Hezkat Aguf te dice que el defecto en el momento que se encontró, pues pasó lo más reciente, y antes no había nada, y por lo tanto, aunque él trae una prueba de que había defectos físicos desde el momento del compromiso, entonces Hezkat Aguf que nos dice que pasó reciente, sí, que pasó reciente, y antes no había nada. O sea, ¿qué significa reciente en el momento del compromiso? Una. Y dos, hay otra hazaká a favor de ella, que la hazaká que mencionamos antes, que la persona siempre antes de casarse, antes de tomar un vaso, verifica el agua. O sea, aquí también, antes de casarse, verifica con quién está casado. Entonces, seguramente verificó y vio el defecto y aún así lo perdonó. Entonces, no tiene por qué echárselo en la cara a ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué me vas a decir? Que tenemos por otro lado una hazaká en contra, a favor, o sea, en contra de ella, a favor de él, que dice que no existe normalmente una persona que deje pasar un defecto físico y perdone un defecto físico. Entonces seguramente no es que lo perdonó, sino que no lo vio. Entonces dice 2 contra 1, ya tiene 2 hazakot a favor de ella, él tiene 1 a favor de él, 2 contra 1 gana 2. Entonces por eso decimos de que ella sigue ganando. Por eso no es suficiente que él traiga una prueba de que el defecto físico estaba mientras que estaban comprometidos. Sin embargo, cuando trae una prueba el hombre de que ella tenía el defecto físico antes de casarse, o sea, ella no aplica Hezkat Aguf, porque Hezkat Aguf que te dice, está bien, si ya tengo una prueba de que se encontró antes de casarse, ¿cuándo fue lo más reciente? Hezkat Aguf te dice que pasó lo más reciente el momento que te enteraste. Entonces, si yo tengo una prueba que esto pasó antes de casar, antes del compromiso, entonces Hezkat Aguf me dice que pasó un segundo antes. Entonces, según Hezkat Aguf ya no tiene una Hezkat Aguf a favor de ella, porque Hezkat Aguf aquí dice que pasó, o sea, Hezkat Aguf te dice que pasó antes de que nos dimos cuenta. Y si yo traigo una prueba que ella tenía ese efecto físico antes del compromiso, pues Hezkat Aguf está de acuerdo con eso, de que antes del compromiso ya lo tenía, entonces debería perder la ketubá. Entonces ya no tiene esa hazaká a favor de él. Entonces, ¿qué tiene? Le queda nada más la otra hazaká, la segunda que habíamos mencionado antes a favor de ella, aquí nada más es la única. Hazaká en Shoteba Kosel seguramente verificó y lo vio y aún así perdonó, entonces no se lo puede echar en la cara. Pero entonces él también hay una hazaká también a favor de él que dice que normalmente una persona no deja pasar y no perdona un defecto físico, entonces seguramente no lo vio y por eso sí se lo podría echar en la cara. Entonces 1 contra 1, entonces decimos Hezkat Bamón y le decimos de que en este caso, si trae una prueba de que había un defecto físico antes del compromiso, ahí sí decimos que el mamón el dinero se queda en el lugar en el cual está, que es en el bolsillo de él, o sea, en la pertenencia de él, y no tiene que pagar. Así responde la Gemara, y esta es la explicación de la opinión de Raba. La Gemara ahorita procede a dar una tercera explicación. Recordemos, la primera la dijimos en la clase anterior, la segunda es la de Raba, y Rabashé es la próxima, que es la tercera. Dice la Gemara, Rabashé Amar, Reisha manele ava beyadcha, veseifa maneli beyadcha. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la diferencia entre la primera parte de la Mishnah y la segunda parte de la Mishnah? Que en la primera parte de la Mishnah no se le hace caso a ella, y en la segunda parte de la Mishnah no se le hace caso a ella, sino a él. Y en la segunda parte de la Mishnah se le hace caso a ella y no a él. ¿Sabes por qué? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque la primera parte de la Mishnah está hablando en un caso que nos dimos cuenta que el defecto físico, que ella tiene un defecto físico mientras que estaba comprometida, o sea que todavía estaba en el dominio del papá, y por lo tanto el pago de la ketubá, si es que ella recibe un pago, no es ella, sino quién es el papá, porque todavía está en dominio del papá. Y por lo tanto, cuando ella viene y argumenta, quiero ketubá, en verdad no es ella quiere ketubá, sino quien quiere ketubá, en este caso, el papá le va a llegar el dinero. Se dice la Gemara, entonces la Hezkat Aguf, la hazaká del Guf, que te dice que pasó lo más reciente posible y debería recibir la ketubá,
es una hazaká que hay sobre su cuerpo, pero ayuda a otro cuerpo, el papá. O sea, ahí no aplicamos hazakat aguf, porque hazakat aguf es sobre su cuerpo y no podemos ayudarle a algo que se va a favorecer otra persona, el papá. A diferencia de la segunda parte de la Mishnah, que es cuando ya se encontraron el defecto físico mientras que está casada. Si ya está casada, ya salió del dominio del papá, y si solicita la ketubá, le llega a ella el dinero, entonces la hazakat aguf de su cuerpo, de ella misma, sí la ayuda a ella misma. O sea, la Gemara responde básicamente que hazakat aguf lo aplicamos únicamente cuando es una hazakat aguf del mismo cuerpo del cual va a recibir el dinero. Entonces, en la primera parte de la Mishnah, que es mientras que estaba comprometida, lo va a recibir el papá. En la segunda parte lo va a recibir ella, por lo tanto, y por eso en la primera parte no sirve, porque lo va a recibir el papá y hazakat aguf es de ella. En la segunda parte de la Mishnah, hazakat aguf de ella le sirve a ella. ¿Por qué? Porque ella es la que va a recibir el dinero. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto lo siguiente: Eiti berraba jabre de rababia le rabashe, moder rabimir meumim meroim lavo imami betabia. Shalab le raya, veamai maneli biatjau. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una baraita que dice que Rabbi Meir está de acuerdo que cuando son defectos que podrían, así la Gemara entiende, que hay chance, sí, así la Gemara entiende que es la explicación ahorita. Rabbi Meir está de acuerdo que cuando son defectos físicos, que hay chance, que vienen desde que ella, o sea, le encontraron defecto físico a la mujer, mientras que ya procedió a unirse con su esposo, ¿sí? Si hay chance, dice la baraita, que esos defectos vienen desde casa de su papá, o sea, desde que está soltera, ¿sí? Y después, un segundito, ¿sí? Si hay chance de que esos defectos físicos vienen de que estaba soltera, dice la Gemara, también Rabbi Meir está de acuerdo que si se encontraron esos defectos físicos después de que se casó, el papá es el que tiene que traer una prueba. O sea, aunque Rabbi Meir dice que aunque normalmente cuando se casó, decimos de que para que ella se exente o reciba la ketubá, el que tiene que traer la prueba es el esposo, que si quiere exentarse de pagar la ketubá, el esposo es el que tiene que traer la prueba. En este caso de que es un defecto físico, que es probable, que hay chance, no hay que esperar, sino que hay chance, que existía desde antes, entonces el que tiene que traer prueba es el papá, es ella. O sea, el lado de ella es el que tiene que traer prueba para poder cobrar. Y si no, se exenta el esposo. Así dice la baraita. Dice la Gemara, pero un segundo. En este caso, un segundito. Dice la Gemara, pero un segundo, en este caso, ¿por qué decimos de que tienen que traer una prueba? En este caso, ¿cuál es el caso? Que ya se casó, ¿sí? Que ya se casó y se encontró después defectos físicos. Y decimos, ese es el caso de Zabarita, que se casó y después encontraron defectos físicos, y decimos que también Rabbi Meir está de acuerdo que si esos defectos físicos hay chances de que vienen desde antes de que está soltera, desde antes que se comprometió y todo, entonces decimos de que el papá es el que tiene que traer, ella es el que tiene que traer una prueba, el papá es el que tiene que traer una prueba. Dice, no, pero no entiendo por qué, si aquí encontraste el defecto físico después de que se casó, ¿sí? Entonces, cuando ella cobra la ketubá, ¿quién la está cobrando? Para ella misma, porque ya se casó, ya salió el dominio del papá, entonces ella está recibiendo el dinero. Si ella está recibiendo el dinero, deberías de aplicar Hazakat aguf. Hazakat aguf, ¿qué te dice? ¿Cuándo te enteraste del defecto físico? Después de que se casó, Hazakat aguf te dice que eso llegó un segundo antes, o sea, mientras que estaba casada. Entonces debería de ser de que ella sí puede todavía cobrar la ketubá, a menos de que el esposo es el que traiga la prueba. Entonces, porque la variedad también dice que en este caso todos están de acuerdo de que el papá tiene que traer una prueba, de que ella tiene que traer una prueba para poder cobrar la ketubá. Debería aplicar Hazakat aguf, según la respuesta de Rabashe. ¿Por qué? Porque aquí la que cobra es ella, porque ya está casada. Dice la hermana Jaime Askinan, Biteret, dice la hermana, no, aquí estamos hablando de un tipo de defecto físico que seguro lo tenía desde casa de su papá, desde que estaba soltera. Porque ¿qué tipo de defecto físico? Que tiene, por ejemplo, un dedo adicional, un dedo extra, que eso no puede ser que salió ahorita, eso lo tiene de hace mucho tiempo y por lo tanto decimos que ¿qué? Que en este caso el primer está de acuerdo que el que tiene que traer una prueba para exentarse o obligarse a la ketubá es el papá. O sea, ella es la que tiene que traer una prueba, o el papá de ella tiene que traer una prueba que ¿qué? De que ese defecto físico no lo tenían antes. Porque según la lógica, seguro que estaba antes. Entonces, ellos son los que tienen que traer una prueba. Y como es un tipo de defecto físico que la lógica es que estaba desde antes, el que tiene que traer una prueba es el papá o ella. Dice la Gemara, Iteret, May Rayamaite. Si estamos hablando en un caso que el defecto físico es un dedo adicional, ¿qué tipo de prueba puede traer el papá? Pregunta la Gemara para decirme de que eso fue, de que ese defecto físico no fue un defecto físico de nacimiento, sino después de que se casó. No existe después de que se casó que venga un defecto físico de ese estilo. Dice la hermana, no reaya de Rabin y Payesu. Dice la hermana, tienes razón, seguro que es un defecto físico de nacimiento. Pero el papá, para buscar de que le paguen a la hija, tiene que traer una prueba de que el esposo conocía ese defecto físico, lo sabía y aún así se casó, de tal manera que seguramente lo perdonó. Entonces, si trae esa prueba, así va a estar exento. Muy bien. Así la Gemara explica esta baraita. Ahorita la Gemara a continuación trae otro tema medio nuevo, que al final le vamos a traer prueba de nuestra Mishnah. Vamos a ver la Gemara.
Dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Hamahlif para Bajamor, Umashach Bala Jamor etapara, Velo Ispik Bala para Limshoch etajamor, Achemet Jamor, Al Bala Jamor lehavir Raya, Shaya Jamoro, Kayam Yishad Mishihat para. Betana Tuna Kala. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Recuerden los nombres. Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. ¿Qué pasa? Reubén y Shimón. Reubén tiene una vaca, ¿sí? Y Shimón Reubén es dueño de una vaca y Shimón es dueño de un burro. Hicieron un deal entre ellos, un acuerdo entre ellos. Mira, vamos a intercambiar los animales. Yo tengo la vaca, pero me interesa un burro. Y el otro tiene el burro, le interesa la vaca. ¿Y saben qué? Más o menos el mismo precio. Te doy a ti la vaca tuya ahorita y el burro ahorita para mí. Ese es el deal que hicieron entre ellos. Ambos aceptaron. Perfecto. Ahorita, normalmente, cuando ambos aceptan, hay que hacer quiniana, hay que hacer una adquisición. O sea, normalmente, como se hace con pago, uno paga dinero y hace la adquisición. Pero aquí no se pagó dinero, aquí es un intercambio, ¿sí? Entonces, hay que intercambiar. Suficiente que se haga la adquisición sobre uno de ellos y automáticamente se adquiere la otra. Entonces, efectivamente, así pasó. Vino en el lugar donde estaban ellos, Reubén y Shimón reunidos, que hicieron el acuerdo, se encontraba nada más la vaca de Reubén, ¿sí? La vaca de Reubén. Entonces viene Reubén y le dice, mira, le dice a Shimón, le dice, mira, aquí está mi vaca, hazme shijá, que es una manera como adquirir, que es jalarlo, ¿sí? Hazme shijá de mi vaca, y al tú hacerme shijá, Shimón, de mi vaca, pues automáticamente yo adquiero el burro que está en tu lugar y yo lo voy a buscar después. Perfecto, así quedaron y efectivamente vino Shimón, el dueño del burro, y jaló, hizo meshijá sobre la vaca, la adquirió y de tal manera automáticamente quedó ahorita que el burro pertenece ¿a quién? A Reubén, ¿sí? Entonces, ese es el caso. Ahorita, ¿qué pasó? Vino Reubén, fue a buscar su burro y cuando llega a donde está el burro, se encuentra o sea, el Reubén es el dueño original de la vaca, ¿sí? Pero cuando llega a donde está el burro, se da cuenta que el burro está muerto. Ahorita, ¿qué pasa? Reubén dice, mira, ahorita, antes de lo que Reubén dice, para tener claro, si el burro se murió después de que se hizo meshijá a la vaca, entonces ya es problema de Reubén, ya pertenecía y se murió en posición de Reubén. Entonces todo salió perdiendo Reubén. Pero si se murió antes, entonces tiene que devolver el dinero, tiene que devolver la vaca. En este caso, Shimón va a tener que devolverle la vaca a Reubén. Entonces viene el dueño original de la vaca, o sea, Reubén, y dice, mira, puede ser de que se murió el burro, o mejor dicho, se murió el burro antes de que adquiriste la vaca, y por lo tanto no es válido todo el quinián porque tú adquiriste la vaca solo en condición de que yo agarre el burro ya estaba muerto, entonces devuélveme mi vaca. Pero sin embargo viene el dueño original del burro, viene Shimón y dice, no señor, se murió el burro cuando, después de que yo hice adquisición de la vaca, entonces ya el burro pertenecía a ti, se murió en tus manos, entonces todo sirve y no te tengo que devolver nada. ¿Quién es el que trae? Y así están discutiendo, ¿quién tiene que traer una prueba? Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, el dueño original del burro tiene que traer una prueba. Shimón tiene que traer una prueba de que su burro estaba vivo en el momento de la adquisición. ¿Sí? Y si no puede traer una prueba sobre esto, pues tiene que devolver la vaca. Shimón tiene que devolverle a Reubén la vaca en este caso. ¿Sí? Ahorita, fijémonos bien cuál es el caso. Aquí, la duda, ¿cuándo nació la duda? La duda esta que estamos, ¿cuál es la duda? Si el burro se murió antes o después. ¿Sí? ¿Cuándo nació? Después de que ya Shimón había adquirido la vaca. O sea, aparentemente nació en posición, un segundito, nació cuando el burro ya estaba en posición de Reubén, porque ya Shimón había adquirido la vaca, entonces el burro ya está en posición de Reubén, y ahí es cuando nació la duda. Adicionalmente, ¿sí? El burro tiene una hazaká, Hezkat Jaim, que se llama, que seguramente sí, que eso significa que el momento que la encontramos muerta decimos que se murió reciente, ahorita mismo. Entonces, según esta idea, si se murió ahorita mismo apenas la encontramos, se murió entonces efectivamente la adquisición. Sí es válida y el que perdió es Reubén. Entonces, tenemos dos razones por qué decir a favor de Shimón. Uno, de que toda la duda fue toda la duda salió cuando el burro ya estaba en posición del dueño de la vaca original de Reubén. Y dos, Hezkat Jaim, que te dice que efectivamente la adquisición se sirvió. Aún así, viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel y dice, no me importa. No me importa. ¿Quién es el dueño original del burro? ¿Quién es el que está vendiendo el burro? ¿Quién es el dueño original? El dueño original es Shimón, él es el que tiene que solucionar. Él es el que tiene que traer una prueba. Él tiene que traer una prueba de que el burro seguía vivo en el momento de la adquisición.
¿Sí? Vamos según el que lo vende, el dueño de lo que se está vendiendo. ¿Sí? Y el dueño del burro que se está vendiendo, ¿quién es? Shimón. Shimón tiene que traer una prueba. Así dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Y aumenta y dice Shmuel, de que nuestra Mishnah, ¿sí? Nuestra Mishnah también nos enseña esto mismo. Y la Gemara analiza. Nuestra Mishnah que habla de novia, ¿sí? De novia que se casó, ¿sí? Que se casó, que tenía un defecto físico. Vamos a ver. Dice la Gemara, hey, Kala, ¿qué parte de la Mishnah nos enseña? Dice la Gemara, y leima Kala bebetavia midami hatam maiti avra ya umafik. Aja maiti bala hamorra ya umokim. Dice la Gemara, ¿qué más a decir? Que la prueba de Shmuel, de nuestra Mishnah, de que siempre vamos según el que vende, ¿sí? Es del caso de nuestra Mishnah de Kalabe Betavía, que de la primera parte de la Mishnah, la primera parte de la Mishnah, y la Gemara ahorita entiende que vamos a la primera explicación que dimos para la contradicción de nuestra Mishnah, que no es la que mencionamos en esta clase, sino en la clase anterior, y que la mencionamos en la introducción de esta clase, que la primera parte es la opinión de Rabbi Yoshua, que siempre se le cree a él y no a ella, o al lado de ella, o al papá, nunca se le cree a ella, ¿sí? Entonces, si esta es la explicación, vamos con esa explicación. Y la Gemara dice así, si vamos con esa explicación, entonces sale que en la primera parte de la Mishnah, aunque está hablando cuando se encontró el defecto físico, mientras que estaba comprometida, o sea, cuando estaba todavía en dominio de su papá, porque todavía no se había casado, pero según la primera explicación, la primera parte de la Mishnah es Rabbi Yoshua, que nunca se le cree a ella, inclusive que está casado, ¿sí? Según la primera explicación. Entonces, dice la Gemara, vemos entonces de que si se encontró el defecto físico en la posición de su esposo, cuando ya está casada con su esposo, ¿sí? Que aunque nació la duda del defecto físico cuando ya estaba casada con su esposo, aún así decimos de que el que tiene que traer una prueba, aunque la duda nació en la posición de su esposo, entonces debería ser que su esposo tiene que traer prueba, aún así decimos que el que tiene que traer una prueba cuando hay un problema es el dueño de la venta, o sea, el dueño de lo que se está vendiendo, o sea, ella, el lado de ella es la que tiene que traer prueba, que ella es la que está casándose, ¿sí? Entonces, aparentemente esa es la misma idea, de la misma manera que aquí, él dijo que la halajá es de que el dueño del burro es el que tiene que traer una prueba, aunque la duda nació cuando ya estaba en posición de Reubén, ¿sí? Aquí, así es la halajá. ¿De dónde la aprende nuestra Mishnah? Que nuestra Mishnah también dice que aunque nació la duda, según la explicación esta según la explicación de Rabbi Eliezer, ¿sí? Que la vimos en la clase anterior, que la primera parte del Mishnah está hablando en un caso que se encontró el defecto físico también en compromiso, también de casado, y está hablando según la opinión de Rabbi Yoshua, que nunca se le cree a ella, inclusive que está casado, o sea que el defecto físico se encontró después de que está casado, la duda nació después de que está casada en la posición de él, y aún así decimos de que ella es la que tiene que traer prueba porque ella es la que se está casando, como que ella es la dueña de la parte, de la dueña del objeto que se está vendiendo, parecido a eso. Entonces aquí se aprende así, pero no podemos aprender así en nuestra Mishnah, ¿por qué? Porque es muy diferente, porque nuestra en el caso de la baraitá, en el caso de la, un segundito, sí, en el caso de nuestra Mishnah, ¿cuál es el caso? Que ella tiene que traer una prueba, y si trae una prueba, entonces tiene el derecho de ¿qué? De cobrar la ketubá, o sea, de sacar dinero de su esposo. A diferencia del caso de nosotros, tú me quieres decir de que quién quiere traer una prueba, ¿quién tiene que traer una prueba? El que tiene que traer una prueba es ¿quién? El dueño del burro original. O sea, ¿quién es el dueño del burro original? Shimón tiene que traer una prueba, que es el dueño original del burro, ¿sí? Dice la Gemara, y en ese caso, ¿qué va a pasar? Cuando traiga una prueba no va a sacar dinero, porque ya tiene la vaca. En ese caso se va a quedar con el dinero. Es diferente. Hay diferencia entre sacar dinero y mantenerse con lo actual. ¿Sí? Entonces no es una buena prueba, no es una buena comparación. Por eso viene la Gemara y dice, Ama Rabbi Abba, Kalá bebet Jamía. Dice Rabbi Abba, tienes razón, pero ¿sabes de dónde lo aprendemos en nuestra Mishnah? De la segunda parte de la Mishnah, según esta misma explicación de Rabbi Eliezer, pero la segunda parte va según la opinión de Rabban Gamliel, que siempre se le cree a ella y no a él. ¿Sí? Siempre se le cree y no a él, y la segunda parte está hablando en un caso, la segunda parte de la Mishnah menciona en un caso que se encontró un defecto físico después del matrimonio, pero si ese es según Rabban Gamliel, según la explicación de Rabbi Eliezer, según Rabban Gamliel, aplica también mientras que están comprometidas, porque siempre se le cree a ella. Entonces también está hablando en un caso que se encontró el defecto físico mientras que están comprometidas, ¿sí? Que si se encontró el defecto físico mientras que está comprometida, se encontró en el dominio de quién? Del papá. Y aún así se le cree a ella y no a quién, y no a él. O sea que aunque se encontró la duda, el problema, y la duda nació cuando estaba en dominio del papá, se le cree a ella o al papá, que es al lado de ella, y no a él. ¿Y qué hacemos en este caso? Y decimos de que ¿qué? Decimos de que se puede mantener un segundito. Sí,
que en este caso el esposo se le cree a ella y no a él, a menos de que él traiga, de que el esposo traiga una prueba, y cuando traiga una prueba, entonces ¿qué pasa en ese caso? No tiene que pagar la ketubá, se exenta de sacar el dinero y puede mantener el dinero. Entonces el mismo caso de nosotros también, que el dueño Shimón trae una prueba y se mantiene con la vaca, se mantiene el dinero, aparentemente esa es la comparación. Sin embargo, la demás dice todavía no es comparable, porque de acá te lo da mi hatam, Baal Maiti Raya Omar al-Heskat de Ab. Dice la Gemara, todavía no se puede comparar. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestra Mishnah, cuando el esposo trae una prueba a favor, en esta segunda parte de la Mishnah, también es la segunda parte de la Mishnah, el esposo trae una prueba de que ¿qué? De que el defecto físico se encontraba desde antes del compromiso, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Eso automáticamente, ¿sí?, daña y perjudica la Heskata Guf que ella tenía a favor de ella, que decía que el defecto físico se creó en el momento que se encontró, mientras que estaban comprometidos, ¿sí? Cuando él trae una prueba que fue antes del compromiso, automáticamente va en contra de eso, ¿sí? A diferencia de nuestro caso, del caso de Shmuel, del caso del burro y la vaca, que cuando Shimón trae una prueba de que, ¿qué?, de que el burro todavía seguía vivo en el momento de la adquisición, automáticamente está que tiene a favor, no está yendo en contra de la Hazaká, sino tiene a favor la Hezkat Haim, porque la Hezkat Haim, que es la Hezkat Haim la que mencionamos antes, que el burro se murió después, lo antes posible, no lo más antes posible. Hezkat Haim te dice que el momento que encontramos que se murió, que fue después, un segundo antes se murió. Entonces el Hezkat Haim está a favor de él. Entonces dice la Gemara, no es el mismo caso que nuestra Mishnah, que cuando trae una prueba, la prueba va en contra de la Hezkat Guf y la tumba. Aquí, cuando trae una prueba, tiene a favor, no en contra, tiene Hezkat Haim. Dice la Gemara, entonces tenemos que dar otra explicación para lo que Shmuel dice, que quiere estudiarlo en nuestra Mishnah. ¿Cómo lo estudia? Amarra Naham bar Yitzhak, Kalabe Betavia, Ule Kitushin. Dice la Gemara, te voy a decir, en verdad, volvemos y decimos de que en verdad vamos según, se aprende la primera parte de la Mishnah. Y vamos nuevamente con la explicación de Rabbi Eliezer, que la primera parte de la Mishnah es la opinión de Rabbi Yoshua, ¿sí? Pero, estamos hablando en un caso del Kesef Kiddushin. Hasta ahorita estamos hablando de la ketubá, si el hombre tiene que pagar a la mujer la ketubá o no tiene que pagarle. La primera parte de la Mishnah dice que no se le cree a ella, sino a él, ya sea que esté casado o no comprometido, es una opinión de Rabbi Yoshua. Pero aquí estamos hablando de Kesef Kiddushin. Kesef Kiddushin, ¿qué fue lo que pasó? El dinero del Kiddushin, la mujer se comprometió, recibió un dinero, ¿sí? Y la Gemara entiende ahorita que según Rabbi Yoshua, no nada más de que el papá, de que ella o el papá, cuando digo el papá es ella o el papá, que es el mismo equipo, sino nada más que ella o el papá tienen que tener una prueba para poder cobrar la ketubá. Tiene que tener una prueba a favor de ella de que el defecto físico se encontraba después del compromiso y por lo tanto tiene que pagar la ketubá, sino tienen que traer esa prueba también para poder mantenerse el dinero del Kiddushin. Y si no, tienen que devolver el dinero del Kiddushin. ¿Quién tiene el dinero del Kiddushin? Ya lo tiene ella, ya lo tiene el papá, porque ¿quién lo recibió? Ya lo recibió antes, en el momento del Kiddushin ya lo recibió. Dice la Gemara, aquí tenemos un caso de que sin la prueba, si el papá o ella, el lado de ella, no traen una prueba, se tiene que devolver el dinero. Dice la Gemara, vemos que cuando efectivamente estamos hablando en un caso de que el papá ya tiene el dinero, porque estamos hablando también del dinero de Kiddushin, y respecto a que ese Kiddushin ya lo tiene él el dinero, y tiene una Heskata Guf a favor de él, ¿sí? Y opina Rabbi Yoshua que la prueba la tiene que traer ¿quién? El mismo papá o ella misma, ¿sí? Aunque la duda nació mientras que estaban comprometidas, o sea, en la posición de él, en la posición del papá, en la posición del papá o de ella. Entonces dice la Gemara, mira, fíjate aquí en este caso, aunque la duda nació en la posición del papá o de ella, ¿sí? Mientras que estaban comprometidos todavía, y hay una hazaká de Hezkat Mamón y hay una hazakata Guf, aún así decimos que ¿qué? Que el papá o ella tiene que traer una prueba. Y no decimos que no tiene una prueba. Igualmente aquí Shmuel trae una prueba que el dueño del burro no tiene... un segundito. Sí, que el dueño del burro, o sea, Shimón es el que tiene que traer una prueba, aunque la duda nació en la posición de Reubén, porque ya había agarrado la vaca, y aunque sea lo que sea, decimos que ¿qué? Y aunque hay una Hezkat Haim también a favor, decimos de que él es el que tiene que traer siempre el mujer, siempre Shimón. O sea, aunque Shimón tiene dos cosas a favor, es de que la duda nació en la posición de Reubén y el Hezkat Haim está a favor de él, o sea, tiene dos cosas a favor de Shimón. Aún así decimos de que Shimón es el que vendió, tiene que traer prueba, igual que aquí, que aunque el papá y ella tienen la Hezkat Haim a favor de ellos y también de que tienen el dinero con ellos, decimos de que ellos tienen que traer la prueba y no el esposo. Así será la Gemara. Y la Gemara sigue explicando, Veloteima liba de mande amar kiddushin lav letiboin nitnu, el afil le mande amar kiddushin letiboin nitnu, hanemili kiddushe vadai, o el kiddushe taut, y maiti raya in, y lo. Dice la Gemara, y esto que acabamos de explicar, no digas que es nada más una opinión que dice que kiddushin, un segundito,
que esto aplica nada más a una opinión que dice que el dinero de Kiddushin no es como un regalo 100%, de tal manera que si se compromete, se hace Kiddushin y después se muere el novio antes de casarse, entonces la novia tiene que devolver el dinero de Kiddushin, según una opinión. Hay más lo que se tiene que devolverlo o no. Dice la Gemara, esto que acabamos de decir no nada más aplica según la opinión de que el dinero de Kiddushin no es 100% de ella, porque ahí está que cuando se muere antes del matrimonio tiene que devolverlo, sino también según la opinión que es 100% de ella y pertenece a ella, aún así tiene que traer una prueba. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que pertenece 100% a ella y no tiene que devolverlo es cuando efectivamente el Kiddushin fue 100%, pero cuando tenemos una duda, como el caso de aquí, tiene que traer una prueba para efectivamente justificarlo. Muy bien, así la Gemara explica. Sin embargo, la Gemara también sobre esto pregunta sobre la explicación que acabamos de decir en Shmuel, que se compara a esta primera parte de la Mishnah, según la explicación de Rabbi Eliezer, según la opinión de Rabbi Yoshua, y respecto no al dinero de la ketubá que tiene que sacarlo, sino al dinero de Kiddushin que es mantenerlo, igual que el caso nuestro que es mantener el burro con él y no tiene mantener la vaca y no tiene que sacar, ¿sí? Es igualito, todo es igualito. La Gemara pregunta sobre esto. Meitibe, mahat shenimtzet beovi betakosot, mitzad echad keshera, mishne tzadim terefa, nimtza alea koret dam, beyadua sheu lifne shechita. לא נמצא עליה קורת דם, בידוע שהוא לאחר שחיטה. הוגלת פי המכה, בידוע ששלושה ימים קודם שחיטה. לא הוגלת פי המכה, מוציא מחברו עליו הרעיה. Escuchen bien, dice la Gemara lo siguiente, está escrito una varita respecto a la jod de terefa. ¿Qué es una jod de terefa? Un animal que tiene un hueco o un defecto, muchas veces se convierte en terefa. Aunque se le hizo una shejita perfecta, se convierte en terefa. Dice la Gemara que es uno de los ejemplos. Cuando hay una aguja, cuando hay un alfiler en el beta kosot. ¿Sí? ¿Qué es beta kosot? Es uno de los estómagos del animal. Como sabemos que los animales que sherim son rumiantes, ¿sí? Uno de los estómagos se llama que el beta kosot. Y una de las paredes del beta kosot de ese estómago, que es bien gruesecita, se encontró un alfiler ahí metido. Dice la Gemara, si se encontró nada más, después de la shejitá se abrió y se encontró un alfiler. Dice la, si se encontró nada más por un lado y no pasó para el otro lado, no es terefa. Pero si se encontró que el alfiler perfora por ambos lados, o sea, va de un lado al otro, se ve por los dos lados, en ese caso ya se vuelve el animal terefa. Sigue siendo la baraita. Si se encontró de que tenía, un segundito. Si se encontró de que el hueco era por ambos lados, pero se encontró que era de ambos lados, si había sangre, efectivamente terefa, porque sabemos de que ya que salió sangre, seguro salió desde antes mientras que estaba viva. Sin embargo, si se encontró por ambos lados, que el alfiler pasaba por ambos lados y no había gotitas de sangre alrededor, no había coágulos de sangre, seguramente eso pasó después de la shejitá, por eso ya no hay más coágulos de sangre y va a estar kasher inclusive que pasa de un lado al otro. Sigue diciendo la baraita. ¿Qué pasa si vemos de que el hueco ya hay una costra y se está cubriendo? Dice la Gemara, seguro de que eso fue 3 días antes de la shejitá, entonces seguro de que está taref y por lo tanto el que lo vende se lo puede, un segundito. Sí, el que lo compra puede decirle, mira, devuélveme el dinero porque mira, me vendiste un animal taref. Sí, sin embargo, si todavía no se empezó a cicatrizar y de tal manera que no sabemos de qué, si esto estaba taref, no se empezó a cicatrizar, entonces puede ser que se hizo ahorita, se hizo un hueco ahorita y está kasher, y porque fue después de la shejitá o fue antes, tenemos duda, dice la Gemara, en este caso depende, a motzime javeró a la barraya. El que le va a sacar dinero, el que quiere sacar el dinero, él tiene que traer una prueba. Y por lo tanto, si ya le pagó y él quiere pedir el dinero de vuelta, está sacándolo de vuelta, tiene que traer una prueba. Pero si no le pagó, entonces ¿quién tiene que traer la prueba? El vendedor es el que tiene que traer la prueba. Si el comprador todavía no le pagó, el vendedor tiene que traer una prueba. Y si el comprador ya le pagó y quiere devolver el dinero, el comprador es el que tiene que traer la prueba. El que quiere sacar el dinero del otro tiene que traer una prueba. Dice la Gemara, tengo una pregunta según lo que vimos antes. Veía tabach de me baila tu raya mafik. Veamai bala bema laiti raya benokim. Dice la Gemara, pero un segundo. ¿Qué pasa si ya el carnicero ya le pagó al vendedor, al que vende las vacas? Sí, al que ya le pagó, el comprador ya le pagó al vendedor, el carnicero ya le pagó, el carnicero es el que compra, ¿sí? Ya le pagó. Entonces, según lo que acabamos de ver en la baraita, él ahorita va, en este último caso que tenemos duda, el que tiene que traer una prueba es el carnicero, porque ya le pagó y entonces ahorita está solicitando que le devuelva el dinero, él está sacando el dinero, él tiene que tener una prueba a su favor para poder sacar su dinero. Dísela, pero ¿por qué? Según lo que vimos, según lo que Shmuel dijo que es, que va a la bema, que siempre el que vende es el que tiene que tener una prueba y solucionar cualquier duda. Entonces el que vende aquí no es el carnicero, es el vendedor. Entonces cuando tienes duda debería de ser que aunque está sacando dinero, aunque el comprador es el que está pidiendo el dinero de vuelta, el que tiene que solucionar las dudas, ¿quién es? El vendedor, el dueño del animal, el dueño del burro, en el caso que vimos antes. En este caso es el dueño de la vaca, el que está vendiendo, no el comprador. Entonces no me cuadra, según la opinión de Shmuel, esta baraita, dice la Gemara, bedeloy aibta bajademe. Dice la Gemara, aquí estamos haciendo un caso de que efectivamente el carnicero todavía no pagó, ¿sí? ¿Y quién está pidiendo que pague?
el vendedor le está pidiendo al comprador que pague. Y por lo tanto, en este caso, efectivamente, él tiene que traer una prueba. Y sobre esto nos dijo la Mishnah, de la Baraita, que tiene que traer una prueba. Y cuadra con lo que Shmuel, porque estamos hablando de un caso que el carnicero todavía no pagó. Entonces, ¿quién es el motzi? ¿Quién es el que está sacando? El vendedor. Entonces, el vendedor quiere sacar, tiene que traer una prueba. Dice la Gemara, Mai Pasca, dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque la Baraita dijo, motzi mejavero, el que saca. Entonces tú me dices, estamos hablando en un caso que ¿qué? Estamos hablando en un caso de que de que el carnicero todavía no le pagó. Entonces el que está sacando aquí es el que vendedor, que quiere sacar el dinero al comprador. ¿Sí? Dice la Gemara, pero un segundo. Pero no siempre es así. ¿Sí? ¿Por qué siempre por qué tú vas, según esto, sale de que cuando está escrito motzil, que saca se refiere únicamente al vendedor, porque según Shmuel es únicamente el vendedor. Y está hablando en un caso, como repito otra vez, en un caso de que no le ha pagado todavía, y por eso el que vendedor está sacándole dinero al comprador. Dice la Gemara, pero un segundo, no siempre es así. O sea, porque si hubiese sido así, la Mishnah, la verdad me tenía que haber dicho que el mojer, el vendedor, tiene que siempre asumir. No, pero la verdad me dice el que saca. Y si tú, según lo que tú me acabas de decir, que según Shmuel, que es nada más, que siempre es el vendedor, deberíamos decir el vendedor, no a Motzi, porque a Motzi depende si ya pagó o no pagó. Entonces tú me dices, no, estamos hablando en un caso de que el comprador no pagó. Está bien, entonces cuadra la palabra motzi, pero no me puedes generalizar que siempre el que saca es el que tiene que traer la prueba. No es así. A veces el que saca, a veces no. Dice la Gemara, no me cuadra. Por lo tanto, viene la Gemara y da otra explicación en nombre de Shemuel. La primera era que, ¿qué? Según lo que vimos antes, la primera es que, ¿qué? La primera la dijo Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, de que el que cambia un burro con el Reubén, con Shimón, Reubén dueño de la vaca y Shimón dueño del burro, el que tiene que traer la prueba, ¿quién es? Shimón tiene que traer una prueba de que el burro estaba vivo en ese momento. ¿Sí? Shimón, el dueño del burro, el dueño original del burro, él es el que tiene que traer una prueba. Sin embargo, mira la Gemara dice, no señor, eso no fue lo que dijo Shmuel. El aquí ata Rami bar Yehezkel, amar lo teitzitun lehani klali de Kail Yudá Himishme de Shmuel. Aji amar Shmuel. Dice la Gemara, todo lo contrario. En verdad vino Rami bar Yehezkel y dijo, no le hagan caso a lo que dijo mi hermano Yehudá en nombre de Shmuel. Porque no es así. Lo que dijo Shmuel en verdad no es que siempre que tiene que traer una prueba es el que vende, o sea, el dueño del burro, sino que tiene que traer una prueba, ¿quién es? El que en su posición nació la duda. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cuándo nació la duda en este caso? El caso del Reubén con Shimón, que le dio Reubén le dio la vaca a Shimón, Shimón la jaló, la adquirió, automáticamente adquirió el burro, después fueron, y después así adquirió el burro, y después fueron a ver el burro y se encontró muerto. ¿Cuándo nació la duda? ¿Cuándo que lo vimos muerto y nació la duda? ¿Cuándo fue que se murió? Cuando ya se había hecho la adquisición. Significa que eso pasó cuando en la posición de Reubén, porque ya se había hecho la adquisición. Hermana, ¿sabes quién tiene que traer una prueba? Reubén, no tiene que traer Shimón la prueba. Y eso es lo que vemos en nuestra Mishnah, porque en nuestra Mishnah vemos que efectivamente una persona, en nuestra Mishnah vemos de que dependiendo cuándo se encontraba el defecto físico en la mujer, si fue mientras que estaba comprometida o casada, y vamos a una explicación según esa explicación, vamos a una explicación un segundito. Sí, con la explicación de Raba, que fue la primera que vimos en la clase de hoy, que es la segunda de las tres, ¿sí? De que toda la Mishnah en verdad es una opinión, que es la Pangamliel. Y la diferencia entre la primera parte que no se le hace caso a ella y la segunda parte que sí le hace caso a ella es porque dependiendo de cuándo se encontraron los defectos físicos. Si se encontró, en la primera parte está hablando cuando se encontró cuando estaba comprometida, y está en dominio del papá, entonces el papá tiene que traer una prueba. Sin embargo, la segunda parte está hablando cuando se encontró un defecto físico en el dominio del esposo. Entonces el esposo es el que tiene que traer la prueba. Entonces aquí también, ¿dónde es que se encontró la duda? ¿Cuándo nació la duda? Cuando ya se hizo la adquisición, entonces ya estaba en posición de Reubén. Él es el que tiene que traer una prueba, y eso es lo que Shemuel trajo una prueba de nuestra Mishnah a favor de esta halajá. ¿Sí? Pero eso fue lo que dijo Shmuel y no como mencionamos antes. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta versión también de la variedad que mencionamos antes. Meiti bemachachim sedbo viveta kosut bejule veide lo yaib tabach de me bal bemama italetu rayam ofek vehamai se feke beshut tabach de yaib tabach de memai pasca se tama de milta kama de lo yaib ni shuzen lo yaib ni shtejebatay. La Gemara pregunta sobre esta versión lo siguiente de la variedad del alfiler que está en el beta kosot, que está escrito que en la última parte, la última alajá que está escrito de que si hay un hueco, ¿sí? Y no se cicatrizó, ¿sí? No se cicatrizó todavía. Si se cicatrizó, seguro estaba el hueco desde antes. Entonces puede decirle el comprador al vendedor, devuélveme el dinero porque era taref. Pero si no se cicatrizó todavía, entonces tenemos dudas si fue justo antes de la shejitá o después. Si fue después, está kasher y no puede cobrarle nada. Y si fue antes, puede decirle, no puede decirle devuelve, mejor dicho. Y si fue antes, puede decirle que devuélveme el dinero, ¿sí? Cuando tenemos esta duda, ¿qué es lo que se hace? Dijo la baraita, motzime javero a la barraya, el que saca tiene que traer una prueba. Dice la Gemara,
Mashma, que en el caso que todavía el carnicero no le ha pagado, que en este caso el que saca es el vendedor, le está solicitando, está demandando al comprador, dame el dinero. En este caso, ¿quién es el que tiene que tener una prueba? El vendedor. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Si la duda fue cuando ya le vendió el animal al carnicero y ya le hizo shejitá, y nació la duda mientras que estaba en la mano del carnicero el comprador. Entonces, según la regla que vimos antes, siempre donde nace la duda ahí es donde tiene que traer la prueba. Entonces aquí debería traer la prueba, no el vendedor, sino el comprador, porque esta duda nació cuando ya estaba en posición de él. Dice la Gemara, tienes razón, pero aquí en la verdad estamos hablando en un caso de que el carnicero ya pagó. Y si el carnicero ya pagó, entonces ¿quién es el que está sacando el dinero? El carnicero, el comprador es el que está diciendo al vendedor, dame el dinero, devuélvemelo. Entonces, él es el que está solicitando, él es el motzi. Cuando la verdad dice motzi, ¿se refiere a quién? Se refiere al carnicero, y efectivamente cuadra con lo de antes. ¿Por qué? Porque él está pidiendo el dinero y la verdad no dice que el que pide el dinero es el que tiene que traer una prueba. ¿Quién es el que pide el dinero? El carnicero, el comprador, y cuadra con lo que dijimos antes. ¿Por qué? Porque la duda nació en la mano del comprador, él es el que tiene que traer una prueba. Dice la Gemara Umay Pasca. Dice, pero un segundo. Está bien, muy bonito que tú me dices que estamos dando un caso que ya le pagó, pero la Mishnah no dice que la Mishnah me dice a Motzi, me generaliza y me dice, parecía la pregunta que hicimos antes, que la Mishnah me dice a Motzi que el que saca, más que en todos los casos a Motzi, o sea, si ya pagó, pues bien, pero si no pagó, pues el otro es el Motzi, según lo que decimos no cuadra, porque si nació la duda mientras que estaba en posición del comprador, pues él es el que siempre tiene que traer una prueba, y la Mishnah, la variedad me tenía que haber dicho el comprador, el tabaj, el carnicero, no me tenía que haber dicho el que saca, porque no siempre es el que saca. Dice la Gemara, no, sí siempre es el que saca en este caso. ¿Por qué? En este caso sí se puede entender. Stama de milta, kama de lo de benishuse, lo de benish de jebata. Dice la Gemara, normalmente, regularmente en todos los casos, ¿sí? No existe un caso de que una persona no dé el dinero, así en el tiempo de antes, no era crédito. Si le dan un animal es porque ya pagó. Entonces, todos los casos son de que el comprador, cuando ya tiene el animal y hizo shejitá, es porque ya pagó. Entonces, todos los casos del dinero es cuando ya le pagó. Entonces, ¿quién es el que está sacando siempre? Siempre que saca el motzi, siempre va a ser ¿quién? El vendedor, ¿sí? Perdón, el motzi va a ser el otro. Explico otra vez. Ya que el vendedor no le da al comprador el animal para hacer shejitá hasta que el comprador no le pagó el dinero. Tiene que pagar y después recibir el animal, no es a crédito. Por lo tanto, cuando hay esta duda, ¿quién es el que está pidiendo el dinero, el reembolso? El comprador. El que está sacando dinero, el que quiere sacar es el comprador, le dice al vendedor, el carnicero le dice al vendedor, mira, no me diste un buen animal, devuélveme el dinero. Él siempre va a ser el motzi. Entonces sí cuadra que siempre el motzi es el que tiene que tener una prueba. ¿Por qué tiene que tener una prueba? Porque el comprador siempre es el motzi, el comprador es el que tiene que tener una prueba. ¿Por qué? Porque la duda nació en su posición. Así, entonces según esta explicación sí cuadra esta varita. Seguimos un poquito más. Vimos en la Mishnah que todo lo que hablamos hasta ahorita, de que el esposo tiene chance de venir y decir, cuando le encuentra un defecto físico a la mujer cuando está casada o comprometida, puede decirle, mira que ese defecto físico lo tenías de antes del compromiso y por lo tanto no quiero estar contigo y estoy exento de pagarte la ketubá porque me engañaste. Es únicamente, dice Jamim, en tipos de defectos físicos ocultos. Pero si son expuestos, ahí seguro que lo vio, y si aún así se casó, no puede decirle me engañaste y por lo tanto no te voy a pagar la ketubá, porque seguramente lo vio y lo aceptó, y por lo tanto en ese caso, aunque se lo tenía desde antes del compromiso, él va a tener que pagar la ketubá y no tiene cómo exentarse de ella. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, Benichpe que mumim shebaseter dami. Dice la Gemara, cuando la mujer tiene, por ejemplo, una enfermedad de epilepsia, ¿sí? Es parecido a un defecto oculto. ¿Sí? La Gemara explica. Vean, Emily, de Kvialesman, Avalok Kvialesman, que Momishe Bakaluy también dice la Gemara, estamos hablando de un tipo de epilepsia de que viene cada tanto en un tiempo fijo. Ahí es cuando es como un defecto físico oculto. ¿Por qué? Porque la mujer tenía manera como ocultar eso. Como que no salía con el novio mientras que estaba comprometida, en esas horas de que le venía la enfermedad de la epilepsia, le venía el ataque de la epilepsia. Pero si no tiene un momento fijo, si no le viene de vez en cuando, entonces eso es como algo expuesto porque se tenía que haber dado cuenta. Y con esto acabamos para hoy. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.